Hola, ¿cómo están? Hoy quiero mostrarles una combinación de funciones que les ahorrará mucho tiempo cuando tienen que hacer cálculos referenciando a varias hojas de Excel. Tengo aquí un archivo que tiene en cada hoja las ventas de botella de 2 litros de cada gaseosa por sucursal. Quisiera realizar un reporte en el que me resuma las ventas de cada refresco. Para eso usaremos la función buscar B. Por ejemplo, en este caso de aquí, llamamos a la función buscar B y le decimos que busque la sucursal Adrogué en la hoja limón, seleccionando el rango que va de A2 a B13, dejando fijas las referencias, y le decimos que cuando encuentre la coincidencia, que me traiga valor que se encuentra en la columna 2, es decir, la cantidad de gaseosas vendidas. Muy bien. Simplemente estirando la fórmula hacia abajo lo actualizaré para cada sucursal. Pero si yo lo quiero hacer para el resto de los refrescos, por ejemplo pomelo, debo actualizar el segundo argumento de la función de esta manera. Buscamos esta sucursal y vamos hasta la hoja pomelo y seleccionamos de la A2 hasta la B13. Y esto es así porque la búsqueda para cada gaseosa va a ser en hojas diferentes. Pero ir seleccionando hoja por hoja para cambiar el segundo argumento de la función buscar B es engorroso y una pérdida de tiempo. Existe una forma de hacer referencias a hojas de manera dinámica. ¿Cómo sería? Debemos incluir en buscar B la función indirecto. La función indirecto sirve para que a partir de un texto que sea una referencia a una celda, extraiga el valor que hay en esa celda. Así, por ejemplo, si quiero saber el valor que se encuentra en la hoja limón, más precisamente la celda B2, debo llamar a la función indirecto y escribir como si fuera un texto, es decir, entre comillas, limón, añadiendo el signo de admiración para advertirle que es la hoja, y la celda B2. Cierro comillas y cierro paréntesis. Si oprimo Enter, me arrojará el valor que se encuentra allí. Entonces verificamos este valor, que es 4145. Si buscamos aquí, es exactamente ese valor. Entonces, con la ayuda de indirecto, crearemos la matriz que usará buscar B de manera dinámica, sin tener que actualizar nosotros ese rango. Presten atención. Voy a escribir solamente una vez la función y después la voy a replicar al resto de las celdas. Llamo a la función buscar B, le digo que busque esta sucursal, voy a dejar fija la referencia de columna, así la puedo estirar hacia la derecha, y ahora en matriz a buscar voy a llamar a la función indirecto y le voy a decir que referencie la celda limón. Aquí vamos a dejar fija la referencia de filas, así lo puedo estirar hacia abajo, y este valor lo voy a unir o lo voy a concatenar con el signo de admiración para advertirle que es una hoja, por lo tanto entre comillas voy a escribir el signo de admiración, y a esto le vamos a agregar el rango que vamos a usar de búsqueda entre comillas, que como habíamos dicho era A2 B13. Cierro comillas y voy a cerrar paréntesis. Luego vamos a continuar con el tercer argumento de la función buscar B, que es el indicador de columnas, si habíamos dicho que era el número 2, y la coincidencia que sea exacta. Oprimimos Enter y me trae el número. Analicemos en detalle. Veamos primero cómo queda el argumento de la función indirecto. Vamos a seleccionar desde el paréntesis, así, y vamos a oprimir en nuestro teclado F9. Fíjense que acá construimos la hoja y su rango. ¿Lo ven? Hace referencia a hoja limón y rango A2 B13. Si vemos qué pasa cuando se aplica la función indirecto sobre esa construcción que hicimos, seleccionamos de esta manera y oprimimos F9, observarán que nos traerá los valores que hay en ese rango. Por lo tanto, con esta construcción ya le dimos el segundo argumento de la función buscar B. Ahora sí, veamos si funciona con solo estirar la fórmula. Copiamos hacia abajo y lo más importante, copiarlo hacia la derecha para ver si actualiza el segundo argumento
que hace referencia a cada hoja. Vamos a hacer un chequeo, por ejemplo, en la sucursal La Drogué de la bebida cola, da 5128. Si vamos a la sucursal La Drogué, bebida cola, 5128. Entonces, sin necesidad de seleccionar hoja por hoja, hicimos una fórmula que pudiera actualizar el rango de la función buscar B de manera dinámica. Hagamos otro ejemplo con otra función y con nombre de hojas que tienen espacios. En este archivo se detalla en cada hoja las ventas diarias del mes por tipo de bolsa. Quiero que aquí me resuma por mes y por bolsa cuánto he vendido. Para eso necesitamos la ayuda de la función sumar si, que sumará aquellas celdas que cumplan con determinado criterio. Por ejemplo, aquí llamamos a la función sumar si, que se escribe sumar.si, y el primer argumento es el rango en el que buscará el criterio. Es decir, para el mes de enero sería este rango de datos. Vamos a dejar fijas las referencias. El segundo argumento es el criterio. El criterio es que me sume las bolsas de tipo A. Entonces selecciono, no lo podemos ver ahora, pero selecciono la celda B3, que es donde se encuentra el nombre de las bolsas. El tercer argumento es el rango suma, es decir, que si se cumple con el criterio, que suma los valores que se encuentran en el rango que va de C2 a C94. Cierro paréntesis y oprimo Enter. Esto básicamente lo que hace es buscar las celdas que sean de bolsas tipo A y sumar sus ventas. Ahora, nosotros podríamos estirar la fórmula hacia abajo, pero para el resto de los meses tendría que ir a cada hoja para seleccionar sus rangos. Evitaremos esto con lo que ya vimos. Usaremos la función indirecto pero con una salvedad. Como las hojas tienen espacio, por ejemplo dice enero espacio 17, para que lo reconozca la función indirecto debemos concatenarlo con la comilla simple. Así, por ejemplo, escribamos indirecto, entre comillas dobles vamos a escribir la comilla simple, luego concatenamos con el nombre de la hoja, luego lo vamos a concatenar entre comillas la comilla simple, el signo de admiración y por último la celda cuyo valor queremos traer. Cerramos paréntesis y oprimimos Enter. Esto me dará el valor a la referencia que hace la hoja enero B2. Si analizamos esta información y oprimimos F9, me arrojará el nombre de la hoja y la celda. Si yo le llego a quitar las comillas simples, de esta manera, al oprimir Enter, me va a arrojar un error. Por lo tanto, en los casos en los que encuentren hojas con espacios, deben usar comillas simples. Ahora vamos a construir la función sumar.si una vez y después la vamos a replicar para el resto de los meses. Llamamos a la función sumar.si y acá vamos a utilizar la ayuda de la función indirecto para obtener el rango dinámico y esto va a ser entre comillas la comilla simple, luego concatenamos con la celda que posee el nombre de la hoja, dejamos fija la referencia de filas, esto lo concatenamos con la comilla simple y el signo de admiración y por último vamos a concatenar el rango de celdas que vamos a utilizar, que en este caso es B2, B94. Cada mes de cada hoja tiene un rango diferente de datos. Por ejemplo, marzo tiene 31 días, febrero tiene 28 días, por lo tanto el rango es diferente. Lo que haré es tomar el rango más grande para asegurarme que en todos los meses utilice toda la información y no me quede nada fuera. Recuerden esto por si tiene una situación similar. Bueno, cierro paréntesis aquí. El segundo argumento es establecer el criterio, que va a ser el tipo de bolsa. Dejamos fijas las referencias de columna. Y el tercer argumento es el rango suma. Voy a utilizar la función indirecto y voy a escribir entre comillas, comilla simple. Lo concateno con el mes. Luego comillas simples y signo de admiración. Y por último, el rango de datos donde se encuentran las bolsas vendidas, que será
de C2 a C94. Cierro comillas, cierro paréntesis para cerrar la función indirecto y cierro paréntesis para cerrar la función sumar.si. Oprimo Enter y acá tengo este valor y simplemente lo que hago es tirar la fórmula hacia abajo y luego hacia la derecha. Tengo para todos los meses sin necesidad de ir hoja por hoja actualizando los rangos de suma y de criterio. Espero que les haya sido de utilidad. Saludos y hasta el próximo tutorial.